Paz y bendiciones, sean bienvenidos a esta transmisión de este día domingo 12 de julio. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de esta plataforma de Facebook Live. Deseamos pues el día de hoy bajar palabras del cielo para que nos bendiga a todos nosotros y los invito a orar por eso. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu perdón. Pedimos, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo podamos ser llenos de tu presencia, podamos recibir la revelación de tu palabra, Señor, y así alimentarnos y crecer y madurar en el Espíritu y dar esos frutos del Espíritu que tú deseas que nosotros demos. Padre amado, que esta palabra que trasciende, que es viva y eficaz, llegue a ese lugar donde tú lo tienes predestinado, Señor, a todas esas personas que de alguna manera se están conectando a través de esta señal. Bendice este tiempo poderoso, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, tenemos hoy día un tema que tiene que ver con la fidelidad a Dios y lo importante de mantenernos nosotros fieles a Dios, porque Dios se mantiene fiel. Aunque somos infieles, dice su palabra, Dios permanece fiel. Y vamos a empezar con el texto del libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Y dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No se sienta primero, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. El verso 30 dice, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. El Señor siempre es claro y contundente. El Señor no engaña y ni engañó a sus discípulos. Siempre les dijo la verdad, siempre les dijo a qué se iban a enfrentar. Y así pasa cuando nosotros venimos a Cristo. A los primeros que se van contra nosotros es nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque cambia nuestra vida, no solo un estilo de vida, sino toda nuestra vida cambia. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, todo cambia. Y de ahí viene pues el de mantenernos nosotros fieles. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es la lealtad hacia una persona. Es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. Por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer, le promete fidelidad hasta que la muerte los separe. Se trata de un acuerdo que implica una serie de responsabilidades y que no debería ser violado por ninguna de las partes. Así nosotros tenemos un pacto con Dios. Él ha derramado su sangre para darnos salvación a todos nosotros. Y nosotros debemos permanecer fiel a ese pacto. Y a través de ese pacto pues nos manda a vivir una vida de obediencia, una vida de amor a Dios y al prójimo, una vida de bendición. Nosotros tenemos que seguir ese proyecto de vida con el Señor. Lo empezamos y hasta el final debemos mantener ese pacto, ese compromiso y esa promesa, porque Dios sí los mantiene hasta el final. Nosotros hemos entrado en un pacto con Dios a través de Jesucristo. Hemos sido llamados a permanecerles fiel al Señor. Nuestra confesión de fe y las palabras que dice nuestro Dios en la Biblia nos da algunos ejemplos de hombres que realmente empezaron y comenzaron bien con el Señor, fieles al Señor, fieles a su promesa. Sin embargo, terminaron tristemente mal. ¿Por qué?
porque de alguna manera se apartaron, no se esforzaron, no se mantuvieron, se dejaron llevar y enredar por las cosas de este mundo. Por las cosas de este mundo. ¿Y qué nos decía el texto que leímos? Son pocos los que se salvan, esforzados para entrar por la puerta estrecha, porque generalmente nos gustan las cosas fáciles y buscamos la puerta muy amplia, pero esa lleva, dice la Biblia, a la perdición. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es que sea algo gravoso, algo duro, algo difícil el seguir al Señor y el mantenerse fiel a su palabra. Lo que pasa es que el mundo va en otra dirección. El mundo va a la dirección que te lleva a la perdición. Nosotros vamos en dirección a la obediencia a Cristo, que nos lleva a la salvación, a la vida eterna y a reinar junto con Él. Vamos del otro lado de la orilla. El mundo está perdido, nosotros hemos sido salvados. El mundo no tiene referente, nosotros tenemos de referente a Cristo, nuestro Señor y Salvador. El mundo no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza de un mejor reino, de estar en la presencia del Señor por la eternidad. Mire, hermano, hay creyentes que comienzan a edificar una nueva vida en comunión con el Señor, ¿sí? Empiezan muy bien con el Señor, pero no permanecen o no terminan lo que empezaron. Al poco tiempo ya vuelven hacia atrás. ¿Por qué? Porque regresan a ver hacia atrás, hacia su pasado, sus amistades, de pronto sus comodidades, lo libre que se sentían, pero el fin era perdición. Ahora pues nosotros sabemos que nuestro fin es la vida eterna junto con el Señor. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. Por ejemplo, Salomón. Salomón fue un hombre que desde comienzos juveniles cosechó triunfos de la mano del Señor. Fue un hombre muy sabio, muy trabajador, temeroso de Dios, y al que el Señor le dio algo muy interesante. Lo hizo el hombre más sabio y el hombre más rico para que gobierne. Pero Salomón en algún momento de su vida no se mantuvo fiel al Señor. Por el contrario, hizo transgresión de la ley. La ley es la palabra, la que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Y pues, contrario a lo que decía la ley, se unió a yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Sí? Nosotros no podemos unirnos al incrédulo. Vendría a ser un yugo desigual. Entonces él se unió a un yugo desigual con los incrédulos. Tomó mujeres por esposas de las cuales la ley le tenía prohibido hacer. Estas mujeres inclinaron su corazón y lo llevaron a la idolatría. Un pecado que está descrito dentro de los primeros mandamientos de la ley, donde dice que solo tenemos un Dios. Amén. Solo tenemos un Dios y prohíbe la palabra y la ley de Dios la idolatría a otros dioses. Sin embargo, pues, él transgredió los mandamientos, él transgredió la ley de Dios, y así fue como también él cayó de la gracia de Dios y volvió a lo que antes era. ¿Sí? Un hombre natural, un hombre apegado al mundo. Sin embargo, pues, en algún momento él recapacitó y escribió un libro que se llama el libro de Eclesiastés. Tenemos también otro personaje bíblico, Uzías. Este rey, desde los 16 años, se convirtió a Dios y con todo su corazón se convirtió al Señor. Hizo lo recto y persistió en buscar el cumplimiento de la ley, apegado a la palabra del Señor. Miren lo que registra 2 Crónicas capítulo 26. 2 Crónicas capítulo 26, versos del 1 al 5. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías.
en lugar de Amasías, que era su padre. El verso 2 dice, Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. El verso 3 dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es que el que se mete con el Señor, el que anda de la mano con el Señor, siempre es prosperado. Y Dios le dio, hermanos, la victoria de sus enemigos y los prosperó, dice, por todas partes. Haciendo pues un hombre altamente poderoso. Pero hubo un momento en su vida de creyente en que se enalteció. Sí, muchas veces cuando las cosas nos empiezan todo a salir bien, como que todo se facilita y nos confiamos mucho, decimos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y empezamos a descuidarnos de nuestra vida espiritual, ya dejamos de orar, ya dejamos de alabar al Señor, ya dejamos de congregarnos, entonces comenzamos otra vez a caminar en tierra peligrosa, en terreno peligroso. Él se enalteció, dice la palabra que se enalteció, se fue envaneciendo, no reconoció que todas las hazañas que había hecho, todo lo que había prosperado, lo bien que le fue en su trabajo, en su reinado, fue porque Dios estuvo con él. Se olvidó de que todos sus triunfos se debía a la gracia de Dios sobre él. En su soberbia, transgredió la ley del Señor, entrando él en el santuario de Dios, tomando un incenciario, y quemando el incienso delante de Dios, cosa que según la ley de Dios solo estaba reservada a hacerla a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Y por ese pecado que estaba descrito en la ley, que la ley lo prohibía y que era un pecado de infidelidad prácticamente a Dios y a su palabra, pues él murió leproso hasta el último día de su vida. Mire lo que sucede cuando dejamos de ser fiel a Dios, como que estamos desprotegidos cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Nos pudo haber ido muy bien. De pronto llevamos una vida de bendición, pero nos empezamos a alejar de Dios y las cosas se empiezan a complicar. Según de Crónicas 26, del 16 al 20 dice, mas cuando ya era fuerte, hablando de este rey, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, le dijeron los sacerdotes, porque has prevaricado. Y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Se enalteció. Comenzó a creerse que estaba por encima de los sacerdotes y todo lo que estaba establecido en la ley referente a toda esa liturgia que había que hacer en el templo, pues él la empezó a violar y empezó a creerse Dios. Entonces pues dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y la hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido, porque había transgredido
la ley de Dios. De hecho, la palabra te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Si tú transgredes la palabra, ahí te dice las consecuencias de esa transgresión. También la Biblia nos habla de Judas. 3 años estuvo con el Señor Judas, su discípulo. Él fue escogido por el Señor Jesús. Estuvo siempre a su lado, escuchándolo, viendo sus maravillas, sus prodigios, sus milagros, comiendo con Él. ¿Cuántas cosas no hizo con el Señor Jesús? Y fue testigo de sus milagros y de sus maravillas. Los comienzos de este discípulo no pudieron ser mejores. Sin embargo, qué triste fue su final. ¿Por qué? Tuvo un terrible enemigo al cual no pudo dominar y del que se dejó vencer. Y ese enemigo era el amor al dinero. El amor al dinero. Este fue su gran enemigo, su gigante. Él administraba la bolsa de las ofrendas y robaba de ella. Hay un relato bíblico en el libro de Juan capítulo 12, verso del 3 al 6. Juan capítulo 12, verso del 3 al 6. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar más adelante, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Él tenía amor al dinero. Él estaba haciendo sus cálculos. Él no veía que lo que estaba haciendo esta mujer en los pies del Señor, ¿sí?, era dando cumplimiento a las profecías que estaban escritas. Era un acto de reverencia, de reconocer que era el Mesías, era el ungido del Señor, que era el Mesías y que era el ungido del Señor. Entonces dice en el verso 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, robaba. Él era un ladrón. No pudo con esa debilidad. No pudo con esa debilidad. Y fue pues por la avaricia que Satanás puso en su corazón que término iba a tener su vida. ¿Y cuál fue? El de vender al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. La Biblia nos advierte sobre el amor al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versos del 9 al 6, dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, el dinero te lleva inclusive a negar al Señor. En el caso de Judas, a traicionar al Señor y a venderlo al Señor. A eso llega cuando tú tienes como prioridad tuya no amor al Señor, sino amor al dinero. Dice que es raíz de todos los males. De ahí nacen las enemistades, los pleitos, la contienda, los celos, la envidia, todo nace. La avaricia, la codicia, que son pecados descritos en la palabra del Señor y que el Señor los aborrece. El mundo, hermano, sigue venciendo a muchos cristianos. Hay cristianos que tienen más de mundanos que de cristianos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que este mundo ofrece no es algo a los que los creyentes dicen con sus acciones o quieran sacrificarlo por agradar a Dios. Por eso que muchas veces dicen, Cristo sí, la Biblia sí, la iglesia sí, pero el mundo también sí. Y uno debe de definirse, o permanece fiel al Señor o al mundo. Dice la Biblia que tú no puedes amar a dos señores ni servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Aquí o estás con Dios o estás contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice la Escritura. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio. El libro de Santiago capítulo 4, versos 4 y 5 dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Es un celo santo. Él no quiere que nos contaminemos. Él no quiere que caminemos como camina el mundo, que ande como anda el mundo, que piense como piensa el mundo, que actúe como actúa el mundo. Él nos quiere para Él. Él nos quiere santos, sin mancha, sin arruga. Él nos quiere glorificando su nombre, alabando su nombre. Él nos quiere en obediencia para poder bendecirnos. Porque el deseo de Él es bendecirnos. Deseamos ser cristianos, sí, pero sin pagar el precio de la fidelidad a Dios. Tienes que permanecer fiel. No des un paso atrás. No te hagas a un lado. Mantente en el camino que Dios ha trazado para tu vida a través de la obediencia a la palabra. Hay que leer la palabra, hay que escucharla, hay que comentarla, hay que enseñarla y hay que cumplirla, hermanos, amados. Y tenemos ejemplos de hombres que se permanecieron fieles al Señor también. El apóstol Pablo. También la Biblia nos muestra a hombres como el apóstol Pablo que se mantuvieron fieles desde su conversión, porque lo que está atrás de la conversión es el pasado, y Dios dice que los sepultados en lo profundo del mar y no se acuerda ya de esos pecados, y nadie tiene por qué recordárselo. Pero Pablo se mantuvo fiel desde su conversión al Señor, como es el caso de este apóstol. En Filipenses capítulo 1, 21, él decía esta expresión: porque para mí el vivir es Cristo. O sea, todo lo que él hacía, todo lo que planificaba, para donde se movía, para donde iba, tenía como centro de su vida a Jesucristo. A Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Todo lo que estás haciendo tiene que ver el Señor. Está en medio del Señor en todos tus planes personales, familiares, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con todo lo que tenga que ver con tu vida. Está Cristo en el centro de tu vida, sentado en el trono de tu hogar. Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que deseaba morir, sino que él sabía que después de este mundo hay un mejor mundo, que es estar en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Amén. También en Filipenses capítulo 3, verso 8, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo era un hombre sabio, Pablo era un hombre de la ley, Pablo era un hombre reconocido, él tenía doble nacionalidad, era israelita y era también romano, ¿sí? Él era excelente, pero perseguía a los cristianos hasta que se topó con el Señor en forma de luz, camino a Damasco, y ahí experimentó, o desde ahí experimentó una verdadera conversión. Entonces él dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No pongas tus títulos primero que el Señor. No pongas tu cuenta bancaria primero que el Señor. No pongas tu posición primero que el Señor. Cuidado, se te endurece el corazón. Cuidado, empiezas a enaltecerte y creer que todo lo logras por tu sola capacidad. Tú no puedes ni respirar si Dios no lo permite. Dependemos del Señor, de una u otra manera. Entonces dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que cuando conoces al Señor, cuando andas con el Señor, cuando caminas con el Señor, cuando experimentas con el Señor, para ti el resto pasa a segundo plano. Pablo decía: lo tengo por basura esos títulos. Todo el conocimiento que yo tenga, toda la posición que tenía como maestro de la ley, las credenciales como ministro, los tenía por basura ante el conocimiento del Hijo de Dios. Y mire lo que dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no es él, ya no se identificaba con Pablo, se identificaba con Cristo.
Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa es nuestra manera de vivir. El mundo dice, salimos a una nueva normalidad. No, nosotros no vamos a cambiar eso. Nuestra forma de vida, el amor que tenemos a Dios no va a cambiar. Nuestra normalidad es el Señor y siempre será el Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí. Él murió por mí, Él se entregó, Él sufrió, Él fue una cruz. Solo por amor, Él me amó y me ha amado eternamente. Y mire la última expresión de Pablo cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, ya estaba en sus últimos días, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, el amor del Señor es para todos, Él no tiene hijos predilectos. Las coronas tenemos que nosotros llevárselas al Señor, ¿sí? Nosotros vamos a recibir recompensa de nuestro Señor. Y esto dice que está abierto para todos, no era solo para Pablo o para sus discípulos, no, esto está abierto para todos los que aman su venida. Y si decimos que amamos al Señor, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Si decimos que amamos al Señor, pues nosotros debemos andar como el Señor quiere que andemos en este mundo. Dios es fiel y jamás te dejará solo. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay nada que tú hagas por Dios y su obra que no te sea recompensado. En este mundo y en el venidero, por supuesto, con abundantes bendiciones. Medita en esta reflexión y pide sabiduría a Dios para hacer lo correcto delante de sus ojos, En Lucas capítulo 18, versos del 18 al 30, rápidamente. Lucas 18, del 18 al 30. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amado hermano, dice 2 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso es importante mantenerte fiel al Señor. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y yo te invito en esta mañana, si tú todavía no tienes una relación sincera con el Señor, si tú a Dios lo has visto de lejos, como un Dios castigador, como un Dios que solo señala el pecado y no te has encontrado con ese Dios de amor, yo te pido que abras tu corazón esta mañana. Yo te voy a guiar en una oración para que tú lo recibas como tu Señor, tu Salvador, como tu único Dios en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Dios que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú, a pesar de que yo he sido un pecador, una pecadora, tú te has mantenido fiel. Y hoy me das la oportunidad de abrir mi corazón y recibirte en Él, confesando a Jesucristo como Señor y único Salvador de mi vida. Abre el libro de la vida, Señor. Inscribe mi nombre ahí, porque de hoy en adelante te seguiré, te serviré, te honraré. Te pido que tu Espíritu Santo me llene. Te pido que a través de tu palabra yo pueda crecer espiritualmente y caminar junto a ti. Que permitan tu Espíritu Santo que yo pueda dar esos frutos que tú anhelas en mí. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es un excelente alfarero y nosotros somos barro en sus manos. No pienses que todo está perdido. No, cuando tú vienes a los pies del Señor, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, es verdad, no es fácil porque tu vida tiene que cambiar. Ya no vas a andar ni a caminar, ni a pensar, ni a hablar como lo hace el mundo. Tu vida ahora es otra y tienes que caminar en la obediencia de la palabra. Y la palabra no es gravosa. La palabra se resume en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, y con esto termino, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Permanece fiel al Señor, pese a las circunstancias, pese a lo que el enemigo quiere hacer contigo, pese a lo que el mundo te plantea y te muestra como algo bueno. Tú permanece siempre en la obediencia del Señor, porque Él permanece fiel con nosotros siempre. Gloria al Señor. Te hago nuevamente la invitación para el próximo domingo, 10 de la mañana, en el culto dominical. Y también nos puedes ver a través de las redes sociales en @nuevopacto.es. Dios te bendiga. Paz y bendiciones.